Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy que está destinada a los huesos de la cara, a estudiar la parte de osteología de la cara. Los huesos de la cara son en número de 14. Solo dos son impares, el vómer, que se encuentra en el interior de las fosas nasales, y la mandíbula. Los demás huesos son pares, los huesos nasales, el hueso lagrimal o unguis, los huesos maxilares, los huesos malares, los cornetes inferiores y los huesos palatinos. Esos son los huesos pares. Bueno, vamos a comenzar a estudiar cada uno de los huesos de la cara. Vamos a comenzar tal vez por el más simple, los huesos nasales. Estos huesos son pares, uno derecho y otro izquierdo, y como todo hueso par, que se encuentra en las partes laterales de la línea media, no son simétricos. Presentan para su estudio, primero, dónde está localizado, ¿no? El hueso en el dorso de la nariz. En el dorso de la nariz. Y presentan para su estudio dos caras y cuatro bordes. Una cara externa, que es cutánea, está en relación con la piel, pero presta inserción a un músculo, al músculo piramidal o procerus. Y a la cara interna, forman parte del techo de las fosas nasales, como vemos, la parte superior de las fosas nasales. Y los bordes, ¿qué bordes tiene el hueso nasal? También llamado huesos propios de la nariz. Tiene un borde superior que se va a articular con el hueso frontal, en la línea media con la espina nasal del frontal. En la parte inferior no es articular, pero se va a continuar con un cartílago, el cartílago del ala de la nariz. Y va a contribuir a formar la abertura de las fosas nasales. Y tiene un borde medial o borde interno también que se articula con el lado opuesto y un borde lateral o borde externo que se va a articular con esta rama del maxilar llamada rama ascendente o apófisis frontal del maxilar. Muy bien, esa es la descripción de los huesos nasales. Ahora vamos a este hueso que ya se ha pintado ahí, el maxilar, o los maxilares derecho, y tenemos el maxilar izquierdo. Y una particularidad de estos huesos de la cara es que tienen dos caras siempre, la mayoría, ¿no? Cara lateral o cara externa y cara medial o interna. Hace un momento vimos los huesos propios, hemos dicho tiene cara externa e interna. Igual el hueso maxilar tiene cara externa e interna. Y así el palatino, cara interna, externa, los cornetes, cara interna, externa, los huesos pómulos o malares, cara interna, externa, y así sucesivamente. Entonces vamos con el maxilar. El maxilar tiene una forma cuadrilátera. Tiene una cara externa, que es todo esto que estamos viendo, y tiene una cara interna. Borde superior, como es de forma cuadrilátera, su borde superior, borde inferior
el borde anterior y en la parte posterior el borde posterior. Describamos la cara externa. La cara externa del maxilar. En la parte superior de estos huesos incisivos existe una pequeña fosita. Se llama fosita incisiva o fosita mirtiforme. Porque estos son los dientes incisivos. Incisivo central superior, incisivo lateral. Y encima de estos dientes incisivos se encuentra esa fosita, la mirtiforme, que inserta el músculo depresor del tabique. Lateralmente se encuentra a los incisivos el diente canino y por encima del diente canino se encuentra la eminencia canina, inserta el músculo canino. Un poco más lateral, en la parte lateral de esta cara externa se encuentra una apófisis que tiene la forma piramidal, con base, vértice, caras y bordes. Se llama apófisis piramidal del hueso maxilar. Esta apófisis tiene tres caras. Una cara orbitaria. Esta es la cara orbitaria que forma parte de las fosas orbitarias. Una cara inferior. Y una cara infratemporal. La cara infratemporal porque está por debajo de la fosa temporal. Esto es la fosa temporal. Por debajo del arco cigomático es la fosa infratemporal. Y esa apófisis, la apófisis piramidal del maxilar, se articula con este hueso, el hueso malar. El hueso malar. En la parte interna y por debajo de las fosas orbitarias se encuentra un agujero. Es el agujero infraorbitario o suborbitario. El término de infra quiere decir inferior o sub también significa inferior. Porque recordemos, en el borde orbitario del frontal se encuentra el agujero supraorbitario. El término de supra quiere decir encima. Aquí está el agujero infraorbitario para los vasos y nervios infraorbitarios. Muy bien. Esa es la cara lateral. Vamos a ir a la cara medial. La cara medial forma parte de las fosas nasales, como estamos viendo aquí. Forma parte de las fosas nasales. Eso en la parte superior, porque en la parte inferior va a formar parte de la boca, del techo de la cavidad bucal. Entonces, la cara medial del maxilar forma parte de fosas nasales y fosa bucal o boca simplemente. Ahora lo vamos a separar. Lo vamos a aislar para ver la cara medial. Ahí está la cara medial. Les decía que tiene una particularidad, formar parte de las fosas nasales, eso en la parte superior, y en la parte inferior forma parte de la cavidad bucal. Y existe una apófisis. Esta apófisis se llama apófisis palatina del maxilar. Ahí está la apófisis palatina del maxilar. Esta apófisis tiene una cara superior que forma el piso de las fosas nasales. Aquí están las fosas nasales y el piso de las fosas nasales precisamente es la cara superior de la apófisis palatina del maxilar. También tiene una cara inferior.
La cara inferior forma parte del paladar de la boca o techo de la boca. Y como ven ustedes, esta apófisis es de forma cuadrilátera. Y todo lo que es cuadrilátero va a tener bordes, 4 bordes, ¿no? Un borde lateral, este es el borde lateral, que se une al resto del maxilar. Este es el borde medial que se une a la apófisis piramidal o apófisis palatina del otro maxilar. Aquí va a estar el otro maxilar, ¿no es cierto? Unidos por la apófisis palatina. Va a tener un borde anterior y un borde posterior. Este borde posterior se va a articular con el palatino. El palatino se encuentra en la parte posterior del maxilar. Precisamente aquí se encuentra el hueso palatino y se va a articular que el hueso palatino tiene una porción o una lámina vertical y una horizontal. Precisamente la horizontal se va a articular con este borde posterior del maxilar, de la apófisis palatina del maxilar. Muy bien. Por encima de la apófisis palatina, es decir, en la porción nasal, ¿qué vamos a encontrar? Vemos este orificio. Es el orificio del seno maxilar. Es el adytus ad anthrum. Este orificio comunica las fosas nasales con el seno maxilar. Les decía yo, cuando hemos avanzado el frontal y el esfenoides, y el etmoides inclusive, en su parte interna, estos huesos nombrados tienen una cavidad. Esa cavidad se denomina seno. Y en este caso es el seno maxilar. Si es en el frontal, es el seno frontal. En el etmoide es el seno etmoidal. En las masas laterales o laberintos etmoidales del etmoide, ahí se encuentra el seno etmoidal. Y en el cuerpo del esfenoide se encuentra el seno esfenoidal. Inclusive tienen sus orificios que se comunican con las fosas nasales. Entonces aquí vemos esa cavidad llamada seno. Muchas veces cuando existe un proceso inflamatorio de la rinofaringe, por decir una amigdalitis, o un resfrío, en un resfrío existe bastante secreción, ¿no? El moco. Esa secreción viene y se aloja aquí, es decir, se llena de secreción esas cavidades, porque este orificio se comunica con las fosas nasales al igual que todos los senos, ¿no? Entonces se llena de secreción y se inflama. A esa inflamación se llama sinusitis. Todo lo que termina en itis es inflamación. Así como amigdalitis es la inflamación de las amígdalas, o apendicitis es la inflamación del apéndice. Entonces, todo lo que termina en itis es inflamación. Y aquí la sinusitis es la inflamación de los senos paranasales. Los senos paranasales están en los huesos, ¿no? Frontal, etmoides, esfenoides y el maxilar en este caso, ¿no? Y el maxilar. Muy bien. ¿Para qué sirven estas cavidades? Sirven para la resonancia de la voz. Para la resonancia de la voz. Estoy yo hablando y hay un eco, una resonancia que precisamente emana de aquí, de estas cavidades. Es un eco, ¿no? Es como en las películas vemos que alguien grita a un espacio que hay entre las montañas y se produce un eco, ¿no? Se hace grande ese eco, se escucha mucho, ¿no? Bastante. Es lo mismo aquí, estas cavidades forman el eco de nuestra voz.
Imagínense cuando estamos resfriados, llenos de secreciones, los senos, frontal, etmoides, efenoides, maxilar, no va a haber ese eco, entonces nuestra voz va a ser diferente. Por eso, inclusive cuando hablamos, decimos, usted está resfriado. Ya conocemos directamente por el tono de la voz, debido a que ya los senos se han llenado de secreciones y nuestra voz es diferente, ¿no? Muy bien. Entonces ese es el orificio del seno maxilar. Ahora, por delante, la cara interna del maxilar, vemos la rama ascendente del maxilar, la cara interna de la rama ascendente del maxilar. Es la apófisis frontal del maxilar. Esto forma la pared externa de las fosas nasales. Presenta una cresta, esta cara interna del maxilar, una cresta que sirve para articularse con el cornete medio. Cornete medio. El cornete medio lo hemos descrito en la cara interna de los laberintos etmoidales o masas laterales. Ahí se encuentra el cornete superior y el cornete medio. El cornete medio prácticamente viene y se extiende hasta el maxilar y se articula con esta cresta, cresta del cornete medio. Ahora, entre el seno maxilar y la rama ascendente o apófisis frontal del maxilar existe este conducto. Ahí vemos el conducto. Se llama conducto nasolagrimal. ¿De dónde proviene este conducto? De las fosas orbitarias. De las fosas orbitarias. Y ese conducto deja derramar la lágrima prácticamente. Aquí están las fosas orbitarias en la parte superior. Y la lágrima que se produce en la glándula lagrimal viene hacia las fosas nasales para que se desintegre o se evapore la lágrima, ¿no? Y viene a través de este conducto. Se llama conducto nasolagrimal que termina en el meato inferior. Entonces, aquí está la cresta etmoidal para el cornete medio, el conducto nasolagrimal y el orificio del seno maxilar. Muy bien, esa es la cara interna, ¿no? Ahora vamos a ver los bordes y los ángulos. Como es de forma cuadrilátera, este es su borde superior. ¿Qué forma el borde superior? Forma el reborde orbitario inferior. Contribuye, ¿no?, a formar el reborde orbitario inferior, porque no todo el reborde lo forma. Aquí está el hueso malar, también forma el reborde orbitario. Entonces la parte interna del reborde orbitario inferior. Y a su vez se articula también con el hueso lagrimal. Y en la parte posterior se va a articular con el etmoides. Ese es el etmoide, es el hueso plano del etmoide o lámina papirácea del etmoide, que representa la cara externa de las masas laterales o de los laberintos. Entonces, precisamente se articula con el hueso maxilar. Ahora, este es el borde inferior del maxilar, que presenta el borde inferior. Presenta unos orificios. Lo vamos a ver ahí. Ahí están los orificios. Esos se llaman alveolos. Alveolos dentarios, que sirve para la implantación de las raíces dentarias, ¿no? Es decir, se implantan los dientes, ¿no? Esas cavidades se llaman alveolos. Alveolos dentarios para los dientes. Esto es el borde anterior.
el borde anterior va a formar una abertura, una parte una escotadura, es la escotadura nasal. Y esa escotadura nasal, con el lado opuesto, con el maxilar del lado opuesto, va a formar la abertura nasal. Es decir, la parte anterior de las fosas nasales. Las fosas nasales, para que se ubiquen, son estos dos conductos, uno izquierdo y otro derecho. A eso se llama fosas nasales. El interior, porque está dividido por el vómer y la lámina perpendicular y el cartílago del tabique. Esa división resulta las fosas nasales en derecha y en izquierda. No es lo mismo que nariz. La nariz es lo que cubre a las fosas nasales, ¿no? Entonces, el borde anterior del maxilar va a formar parte de la abertura de las fosas nasales. Para ello presenta la escotadura nasal. Y el borde posterior, ahí vemos el borde posterior, recibe el nombre de tuberosidad del maxilar. La tuberosidad del maxilar. Esta tuberosidad presenta una rugosidad en la parte superior para articularse con la apófisis orbitaria del hueso palatino. Es el trígono palatino del maxilar. Y en la parte inferior presenta otra rugosidad, este borde posterior o tuberosidad del maxilar, para articularse con la apófisis piramidal del palatino. La parte media de esta tuberosidad o borde posterior va a estar formando parte de una fosa, es la fosa pterigomaxilar. Estas son las apófisis pterigoides y este es el maxilar, y entre las dos se encuentra la fosa pterigomaxilar. Muy bien, ese es el maxilar. A ver, veamos el hueso lagrimal. El hueso lagrimal, también llamado unguis o lagrimal. ¿Dónde se localiza el unguis? En la parte interna de las fosas orbitarias. Veamos en la formita, ahí está, el hueso lagrimal o unguis. También de forma cuadrilátera. Entonces, ¿cuántas caras va a tener? Está a los lados de la línea media, una cara externa, y ahí por dentro la cara interna, ¿no? Ya vemos la cara interna que forma parte de las fosas nasales, ¿no? Forma parte de las fosas nasales. De la pared externa de las fosas nasales. Y la cara externa, ahí está la cara externa, y lo que nos llama la atención es la presencia de una cresta. En realidad la cara externa está dividida por una cresta longitudinal en una porción anterior y una porción posterior. La porción anterior es importante porque en ella se aloja el saco lagrimal. El saco lagrimal aloja a la lágrima. Porque recordarán ustedes que aquí en el ángulo superoexterno de la órbita, en la cara órbito-nasal del hueso frontal, a nivel de las fosas orbitarias o en su porción orbitaria, se encuentra la fosita lagrimal. La fosita lagrimal aloja la glándula lagrimal, que produce esa glándula, la lágrima. Pero la lágrima no cae fuera de las fosas orbitarias. Solo cuando lloramos, ¿no? Cae la lágrima. Pero normalmente el globo ocular se encuentra bañado por la lágrima, humedecido por la lágrima. Y esa lágrima se va a acumular en el saco lagrimal y va a continuarse por el conducto nasolagrimal que hemos visto hace un momento en el maxilar. Y ese conducto va a terminar en el cordete inferior. Cuando respiramos,
esa lágrima o ese líquido que llega a las fosas nasales se evapora prácticamente, ¿no? Porque es poquito y con la propia respiración prácticamente se va a evaporar o va a humedecer las fosas nasales, la mucosa de las fosas nasales. Muy bien. Luego tiene 4 bordes: borde superior, borde inferior, borde anterior y posterior. El borde superior se está articulando con el hueso frontal. Recordemos, el hueso frontal tiene un borde órbito-nasal. De esta porción orbitaria del borde se nace la apófisis orbitaria interna o apófisis lagrimal, que se articula con el hueso lagrimal. Ahora, el borde inferior del hueso lagrimal se va a articular con otro hueso, como vemos aquí, con el cornete inferior. Este es el borde inferior del lagrimal, que se está articulando con el cornete inferior. Eso es el borde inferior. El borde anterior, que forma parte o el reborde anterior del canal nasolagrimal, este borde anterior se está articulando con el borde posterior de la rama del maxilar. Y aquí aprovechamos de describir la rama del maxilar, rama ascendente o apófisis frontal del maxilar, es este de aquí. Esta apófisis, la cara externa de la apófisis del maxilar, va a formar parte de las fosas nasales también. Y se va a articular con los huesos propios de la nariz, con el hueso frontal y con el hueso unguis, con el borde anterior del hueso unguis. Y finalmente el borde posterior del unguis, se va a articular con este hueso, con el etmoides, con el hueso plano del etmoides. Esa es la cara lateral de las masas laterales, ¿no? Que forma parte de la pared interna de las fosas orbitarias. Muy bien. Eso entonces es el hueso lagrimal. Ahora veamos otro hueso. Ya lo tenemos aquí. Es el hueso cigomático. También se llama hueso malar o hueso yugal o pómulo también se llama. 4 nombres prácticamente este hueso. Digamos, entonces, hueso malar. El hueso malar, ¿dónde está localizado el hueso malar? A ver, veamos aquí. En las partes laterales del macizo óseo facial. Las partes laterales. ¿Qué presenta para su estudio el malar? 2 caras, ¿no? Una cara externa y una cara interna. ¿Qué presenta la cara externa? Presenta un orificio. Es el orificio o agujero malar. Sirve para dar paso a vasos sanguíneos que nutren a los huesos, en este caso al hueso malar. Recuerden que los huesos tienen 3 tipos de orificios, ¿no? Uno de ellos es el agujero nutricio. El agujero nutricio sirve para nutrir al hueso, ¿no? Esos son los de primer orden. Y en los huesos largos, los de segundo orden, se encuentran en las epífisis y los de tercer orden en el periósteo de los huesos, ¿no? El periósteo es lo que cubre a todos los huesos, a los huesos de la cabeza, huesos de los miembros, etc. A todos los huesos existe una capa que envuelve que se llama periósteo. Y existen vasos sanguíneos de tercer orden que están nutriendo al periósteo. Muy bien. También aquí, en la cara externa
del hueso cigomático se insertan dos músculos, el cigomático mayor y el cigomático menor. Ahora, la cara interna está dividida en dos porciones, la vemos desde arriba, la cara interna. En una porción orbitaria y en una porción, aquí vemos, la porción temporal, que forma parte de la fosa temporal, y un poco más hacia abajo, la porción infratemporal, que forma parte de la fosa infratemporal. Entonces, esa es la cara interna. Forma parte de la fosa orbitaria, de la pared externa de la fosa orbitaria, esta parte de aquí, y forma parte de la otra porción lateral de la fosa temporal y de la fosa cigomática. Y también tiene este hueso bordes, un borde antero superior que forma el reborde orbitario inferior y lateral. Y juntamente con el maxilar va a formar una fisura, la fisura orbitaria inferior. Fisura orbitaria inferior juntamente con el maxilar y con el esfenoide, la fisura orbitaria inferior. Luego tenemos otro borde, es el borde anteroinferior. El borde anteroinferior se va a articular con la apófisis piramidal del maxilar. También tenemos otro borde, que es el borde postero superior, que tiene la forma de una S itálica, igual que la clavícula, ¿no? En forma de una S itálica. Inserta las fascias del músculo temporal. Y el último borde que tiene este hueso es el borde póstero inferior. Aquí se inserta el músculo macetero, es el músculo de la masticación. El músculo macetero viene desde aquí, desde el borde inferior de este arco, del arco cigomático, y también se prolonga al borde póstero inferior del hueso malar. También tiene 4 ángulos el hueso malar: superior, inferior, anterior y posterior. El borde superior, el ángulo superior del hueso malar se va a articular con la apófisis orbitaria externa o apófisis malar del frontal. Ya el ángulo inferior es libre, el ángulo anterior se va a articular con el maxilar y el ángulo posterior se va a articular con el arco cigomático del temporal. Muy bien. Eso es el hueso malar. Hueso malar. A ver, vamos a este otro hueso, es la mandíbula. En la cara existen dos mandíbulas. Mandíbula, la parte inferior, mandíbula inferior y la mandíbula superior. La mandíbula inferior está formada por un solo hueso, que es la mandíbula o maxilar inferior. En cambio, la mandíbula superior está formada por los otros huesos de la cara, los otros 14. Todo este macizo en la parte superior es la mandíbula superior. Entonces, aquí está la mandíbula. ¿Dónde se localiza la mandíbula o maxilar inferior? En la parte inferior de la cara. La parte inferior de la cara. Este hueso tiene dos partes
una parte anterior que se llama cuerpo del maxilar y una parte posterior, vemos ahí, es la rama ascendente del maxilar. Hablaremos del cuerpo primero, pero lo vamos a aislar a la mandíbula. Ahí está. Aislada la mandíbula. Este es el cuerpo. El cuerpo tiene la forma de una letra U, abierta hacia atrás, o en forma de una herradura, abierta hacia atrás. Presenta para su estudio el cuerpo una cara anterior, una cara posterior o interna, la cara anterior o externa, un borde superior y un borde inferior. ¿Qué hay en la cara anterior? La sínfisis mentoniana en la línea media, por debajo la eminencia mentoniana o protuberancia mentoniana. Lateralmente encontramos una línea que se llama línea oblicua externa. Línea oblicua externa del maxilar. Por encima de esa línea oblicua externa encontramos el agujero mentoniano. Muy bien, esa es la cara anterior o externa. Vamos a la cara posterior o interna. Ahí está la cara posterior. En la línea media vamos a encontrar unas apófisis, llamada apófisis geni, o espinas mentonianas superior e inferior, o apófisis geni superior e inferior. Son 4 apófisis, 2 superiores y 2 inferiores. Las superiores insertan a los músculos geniogloso, que van a la lengua, y las inferiores al músculo genioideo, que van al hueso hioides. A cada lado de la cara interna vamos a encontrar otra línea, la línea oblicua interna o línea miloioidea, porque inserta al músculo miloioideo. Luego vamos a encontrar una fosita llamada fosita sublingual, que sirve para alojar a la glándula sublingual. Y por debajo encontramos cerca del borde otra fosita que se llama fosita submaxilar. Fosita submaxilar que sirve para alojar a la glándula submaxilar. Son glándulas salivales, tanto la sublingual como la submaxilar segregan saliva. Muy bien, esas son las dos caras del cuerpo de la mandíbula. Esto es su borde superior y este es su borde inferior. En el borde superior, ¿qué es lo que encontramos? Los alveolos. Alveolos dentarios que sirven para la implantación de las piezas dentarias. Y en el borde inferior, vemos que es romo, el borde inferior, pero presenta en la parte media de este borde inferior otra fosita, se llama fosita digástrica, inserta al músculo digástrico. Eso en relación al cuerpo de la mandíbula. Ahora vamos a las ramas ascendentes de la mandíbula, de forma cuadrilátera. Existe una derecha y otra izquierda. Tiene una cara externa, cada rama tiene una cara externa y una cara interna, un borde superior, un borde inferior, borde anterior y borde posterior. La cara externa de la rama ascendente es rugosa y presta inserción al músculo macetero. Recordemos, el músculo macetero viene de la parte superior del hueso cigomático y del arco cigomático y termina aquí, en la cara externa de la rama ascendente. Luego la cara interna, aprovechemos la otra rama para describir la cara interna. Esa es la cara interna de la rama, ¿no?
¿Qué es lo que presenta esa cara interna? Presenta un orificio. Se llama conducto mandibular para los vasos y nervios alveolares inferiores. Los vasos y nervios que vienen a irrigar y a inervar los dientes inferiores, ¿no? Los dientes inferiores. Por delante, aquí, por delante o bordeando a este conducto mandibular o agujero dentario se encuentra una espina llamada espina de Spick o apófisis lingular. Ahí se inserta el ligamento esfenomandibular. Ahora, esta espina de Spick sirve para... es un reparo anatómico de los odontólogos, porque para hacer una anestesia del nervio, vamos a decir si alguien va a trabajar en uno de los dientes y quiere bloquear al nervio para que no exista dolor, entonces el dentista introduce su dedo, toca la espina de Spick, porque sabe que por dentro de esa espina o rodeando a esa espina se encuentra el nervio. Bordeando a esa espina se encuentra el nervio alveolar, ¿no? Entonces viene y lo anestesia al nervio mandibular para que pueda trabajar sin dolor en los dientes inferiores. O sea, la espina de Spick o apófisis lingular. Muy bien. Esa es la cara interna de la rama ascendente. Algo importante también en la cara interna, cerca del borde posterior, existe una rugosidad para la inserción del músculo pterigoideo medial. Inclusive aquí se forma entre el borde posterior e inferior de esta rama el ángulo de la mandíbula o gonion, punto craneométrico, gonion. Gonion significa ángulo. Entonces el ángulo de la mandíbula justamente aquí, en la cara interna o en el borde posterior uniéndose con el borde inferior. El gonion o ángulo de la mandíbula donde se inserta el músculo pterigoideo medial. Ahora vamos a los bordes. Borde superior, aquí el borde inferior, anterior y posterior de la rama ascendente. Vamos con el borde superior. El borde superior presenta dos apófisis, una posterior y otra anterior, y entre las dos apófisis una escotadura. La apófisis posterior recibe el nombre de cóndilo, cóndilo de la mandíbula. Por debajo del cóndilo se encuentra el cuello del cóndilo. Aquí está el cuello del cóndilo. Es como si fuera una cabeza, ¿no? El cóndilo, una cabeza, y por debajo de la cabeza, ya saben ustedes, se encuentra el cuello, ¿no? El cuello del cóndilo. En la parte interna del cuello del cóndilo se inserta un músculo, el músculo pterigoideo lateral. ¿Para qué sirve el cóndilo de la mandíbula? Para articularse con la fosa mandibular del temporal. Ahí la tenemos. La fosa mandibular del temporal. Recuerden, el hueso temporal es este de aquí. Esta es la cara exocraneal del hueso temporal. La parte de la escama del temporal. Y esa escama se divide en dos porciones por la presencia del arco cigomático en porción temporal que inserta el músculo temporal y porción basilar, la base, ¿no? Porción basilar forma parte de la base del cráneo, por eso se llama porción basilar esta porción de aquí, donde encontramos, recuerdan, la fosa mandibular. El tubérculo cigomático anterior, el tubérculo cigomático posterior, la fosa mandibular y el tubérculo articular, ¿no? Muy bien. Que es la raíz
horizontal del arco cigomático. Entonces aquí está la fosa mandibular articulándose con el cóndilo de la mandíbula. Por delante se encuentra esta otra apófisis llamada apófisis coronoide o proceso coronoideo de la mandíbula, y aquí es donde termina el músculo temporal. Recordemos el músculo temporal que proviene de la línea curva temporal inferior que está en el parietal de la cara externa del ala mayor del esfenoide, aquí, y de la cara anterior del frontal. Recuerden que el frontal en la parte lateral presenta una cresta, la cresta lateral del frontal o cresta temporal del frontal, y la carilla temporal del frontal, donde se inserta o se origina el músculo temporal. Y esos fascículos del músculo temporal van a venir a terminar en la apófisis coronoides de la mandíbula. Ahora, entre esas dos apófisis, entre el cóndilo y la apófisis coronoide, existe una escotadura. Se llama escotadura mandibular o coronoidea también. ¿Para qué sirve esa escotadura? Para que pasen los vasos y nervios masseterinos desde la parte interna hacia afuera para irrigar e inervar al músculo macetero. Músculo macetero que se inserta aquí en la cara externa de la rama ascendente. Además, sirve para comunicar la fosa masseterina con esta otra fosa que estamos viendo en la parte interna, que es la fosa cigomática. Muy bien. Eso es entonces el borde superior. El borde inferior es romo. Estamos hablando de la rama ascendente. El borde inferior se une con el borde posterior para formar el ángulo de la mandíbula o gonium. El borde anterior es continuación de la línea oblicua externa del cuerpo de la mandíbula. Y aquí es donde se va a unir a otra raíz que proviene del borde superior para formar una cresta, es la cresta bucinatriz, que inserta al músculo bucinador. Músculo bucinador es un músculo de la región de la cara. Precisamente se inserta o se origina en el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula. Y el borde posterior de la rama ascendente tiene la forma de una S itálica, también se llama borde parotidio. Y este borde posterior se llama borde parotidio porque va a estar en relación con una glándula que se le llama glándula parótida. La glándula parótida es una glándula salival, glándula salival. Muy bien, eso es la mandíbula, ¿no? Esa es la mandíbula. Ahora veamos otro hueso de la cara. El cornete nasal inferior o hueso turbinal inferior. ¿Dónde se localiza este hueso cornete inferior o hueso turbinal inferior? En las fosas nasales. En las fosas nasales. En el interior de las fosas nasales. Este hueso presenta para su estudio dos caras, una cara interna y una cara externa. Presenta un borde superior y un borde inferior. La cara interna va a formar parte de las fosas nasales, como estamos viendo aquí. Esta es la cara interna. Va a formar parte de las fosas nasales. Es decir, la pared externa de las fosas nasales. La cara externa va a formar un espacio juntamente con la pared o con la cara interna del maxilar. Ahí está, un espacio. Ese espacio se llama meato.
es el meato inferior. Recuerden que aquí en el meato inferior termina el conducto nasolagrimal. El borde inferior del cornete, porque tiene un borde superior y un borde inferior. El borde inferior es libre, está libre en las fosas nasales. Pero el borde superior, ahí lo vemos, el borde superior es articular. Tiene tres apófisis: apófisis maxilar, apófisis lagrimal y etmoidal. Maxilar porque se va a articular con el maxilar. Apófisis lagrimal se va a articular con el hueso lagrimal. Y apófisis etmoidal con el hueso etmoidal. ¿Ahí? Con el maxilar, con el hueso lagrimal y con el hueso etmoides. Eso es el borde superior con sus tres apófisis para los tres huesos. Ese es el cornete inferior. ¿Están siguiendo la presentación? ¿No se ha detenido? Me avisan, por favor, si es que se detiene, algún problema. ¿Me avisan? ¿Me escuchan? Está excelente, doctor. Ah, Sí, doctor, está bien. muy bien. Continuamos entonces. Muchas gracias. Entonces, vamos a tratar aquí de localizar al otro hueso, que es el palatino. El hueso palatino. ¿Dónde lo encontramos al hueso palatino? Vamos a encontrarlo por detrás de la mandíbula. Por detrás del maxilar, de este hueso de aquí. Por detrás del maxilar, ahí es la ubicación del hueso palatino. Este hueso va a formar parte de las fosas orbitarias, va a formar parte de las fosas nasales, va a formar parte de las fosas bucal, va a formar parte de la fosa pterigomaxilar. Es importante debido a que forman las paredes de esas fosas. Y vamos a ir viendo al hueso palatino. Lo vamos a separar, ya sabemos de dónde se encuentra localizado. Vamos a aislarlo. Ahí está el palatino. Son dos huesos palatinos, ¿no? Uno derecho y otro izquierdo. Imagínense que aquí está el otro hueso, ¿no? El otro hueso palatino. Muy bien, localizamos a este de aquí. Este hueso palatino tiene dos porciones. Una porción vertical y otra horizontal. También se llama lámina vertical y lámina horizontal. Estudiemos primero la lámina horizontal. Aquí está la lámina horizontal. Esta lámina horizontal va a tener dos caras, superior e inferior. La cara superior va a formar parte de las fosas nasales. El piso de las fosas nasales, el piso. Y la cara inferior de esta porción horizontal va a formar parte del techo de la cavidad bucal, es decir, la parte posterior del techo, ¿no? La parte posterior del techo. La bóveda palatina, lo que denominamos. Muy bien. De forma cuadrilátera, va a tener un borde anterior, un borde posterior, un borde externo y un borde interno. El borde anterior, ¿con quién se va a articular? Con el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar. El borde posterior de esta lámina horizontal es libre. El borde medial se va a articular con el borde medial del palatino del lado opuesto, con el borde medial de la porción horizontal del palatino del lado opuesto. Y el borde lateral, aquí está el borde lateral, ¿se une a quién? Se une a la porción vertical. A la porción vertical. Y junto con la porción vertical va a formar esta apófisis. Se llama apófisis piramidal del palatino. Recuerden, hemos hablado del maxilar. El maxilar tiene apófisis piramidal también en su cara lateral. Solo que es la apófisis piramidal del maxilar.
Aquí estamos hablando de la apófisis piramidal del palatino. Esta apófisis se va a encajar justamente en la escotadura pterigoidea. ¿Recuerdan las apófisis pterigoides del esfenoide? Se separan en la parte inferior las dos alas, ¿no? Las apófisis pterigoides tienen dos alas, ala interna y ala externa. Y entre las dos alas se encuentra la escotadura pterigoidea. ¿Y quién ocupa esa escotadura pterigoidea? Esta apófisis piramidal del palatino. Muy bien. Eso en relación entonces a la porción horizontal. Ahora veamos la porción vertical. Esta es la porción vertical o lámina vertical del palatino. En esta porción vertical tiene dos caras, una interna y otra externa. La cara interna va a formar parte de la pared externa de las fosas nasales. Recordemos, aquí está un orificio de una fosa nasal. Aquí en el otro lado va a estar el otro orificio de la otra fosa nasal, ¿no? Son dos fosas nasales, los dos orificios, ¿no? Entonces, la pared externa de las fosas nasales. Y a su vez va a presentar en la parte media una cresta. La cresta turbinal inferior, que sirve para sostener o articularse con el cornete inferior. Ahora, la cara externa, eso es la cara externa de la lámina vertical. Esta cara externa se va a articular por delante con el maxilar. Y va a formar parte del reborde posterior del seno maxilar. Entonces, esta cara en su parte anterior va a tener una porción sinusal que forma parte del seno maxilar, una porción maxilar que se va a articular con el maxilar y en la parte posterior se va a articular con la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. La cara anterior, la apófisis pterigoides del esfenoides se articula con esta lámina vertical del palatino. Y esta porción libre forma parte del fondo de la fosa pterigomaxilar. En otras palabras, esta cara externa de la porción vertical tiene tres porciones. Porción sinusal, que va a formar parte de del orificio del seno maxilar. Porción maxilar, que se articula con el maxilar. Esta parte esta otra tercera porción se llama porción interpterigomaxilar, porque está entre la porción pterigoidea y maxilar. Interpterigomaxilar, que forma parte del fondo de la fosa pterigomaxilar. Y la última porción, la porción posterior, es la porción pterigoidea. Entonces, porción sinusal, porción maxilar, porción interpterigomaxilar y porción pterigoidea. El borde inferior de esta lámina vertical se va a unir al borde lateral de la porción horizontal y forman la apófisis piramidal del palatino. Y este borde superior, el borde superior, que es este de aquí, va a tener dos apófisis, una en la parte anterior y otra en la parte posterior. La apófisis anterior, estamos hablando del borde superior de la lámina vertical. La apófisis anterior se llama apófisis orbitaria y la apófisis posterior, que es esta de aquí, se llama apófisis esfenoidal. La apófisis orbitaria, ahí tenemos la apófisis orbitaria, presenta tres carillas. Una carilla anterosuperior, otra posterosuperior y otra carilla inferior. La carilla anterosuperior
se va a articular con el hueso etmoides. La carilla posterosuperior, esa anterosuperior con el etmoide, la posterosuperior con el cuerpo del esfenoide, y existe una carilla inferior que se articula con el trígono palatino del maxilar, que se encuentra en el borde posterior del maxilar, ¿no? En la parte superior del borde posterior, en la tuberosidad del maxilar. También esta pequeña porción, o esta porción de la apófisis orbitaria del palatino va a formar parte de la fosa infratemporal y de la fosa orbitaria. Y la otra apófisis que tenemos se llama apófisis esfenoidal. Se va a articular con el hueso esfenoide, cerca de la apófisis vaginal, va a formar el conducto palatino vaginal entre el esfenoide y el palatino. Muy bien, ese es el hueso palatino. Y creo que con eso hemos terminado de describir los huesos de la cara. ¿O falta algún hueso? Ya lo hemos descrito todos, ¿no? Muy bien. Recuerden, volvamos un poquito al cráneo. Recuerden que el cráneo tiene dos porciones. Una que se llama bóveda y otra que se llama base. Lo que estamos viendo ahí es la base del cráneo, pero por su cara endocraneal, ¿no es cierto? Por su cara endocraneal. Por su cara endocraneal, la base del cráneo, vean que tiene una serie de orificios, la base del cráneo. El mayor orificio es este de aquí, ¿no? ¿Cómo se llama este de aquí? ¿Quién me dice? Agujero magnum occipital, doctor. Muy bien, el agujero magnum occipital. Perfecto. ¿Y este de aquí quién me dice que se llama? Ese que estoy apuntando con la flechita. No sé si lo ven. Voy a agrandarlo ahí. ¿Qué se llama ese de ahí? El agujero rasgado. El agujero rasgado anterior, ¿no? Agujero rasgado anterior. O foramen lacerum. Ese foramen lacerum está dividido, ¿no? Por una lígula del esfenoide. Bueno. Ok. Aquí vamos a silenciar. Ok. Entonces, la base del cráneo podemos verla por su cara endocraneal y si le damos la vuelta y vemos desde abajo por su cara exocraneal, ¿no? La base del cráneo. La base del cráneo es más débil porque presenta estos orificios. Débil me refiero a fracturas, por ejemplo, ¿no? En cambio, la bóveda del cráneo es más dura. Es más dura. Debido a que no tiene orificios, solo algunos agujeros nutricios nada más, por eso es más dura y lógicamente para proteger al encéfalo la bóveda tiene que ser más dura, ¿no? Pero la base del cráneo presenta una serie de orificios, por eso es que la hace más débil la base del cráneo. Entonces fractura con mayor frecuencia la base del cráneo por la presencia de estos orificios. Y esta cara endocraneal va a presentar tres fosas. Una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior está delimitada por la porción vertical del frontal y por el borde posterior
borde posterior de las alas menores. Vamos a tratar de dibujar aquí. Así, borde posterior de las alas menores. El tubérculo de la silla. Y borde posterior de las alas menores. Ahí. Todo lo que está por delante de esa línea se llama fosa craneal anterior. Existe otra fosa craneal, la media, que está delimitada. Aquí está el borde superior del peñasco del temporal, el borde superior. El espaldar de la silla o el dorso de la silla. Y otro, el borde superior, del otro lado, ¿no? El borde superior del peñasco del temporal. Vean, ahí hemos delimitado fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. ¿Qué encontramos en la fosa craneal anterior? A ver quién me dice, vamos viendo. ¿Qué es esto de aquí? Lámina cribosa. Lámina cribosa. La lámina cribosa del etmoide, ¿correcto? ¿Qué hay en la parte media de la lámina cribosa? La apófisis cristagalli. La apófisis cristagalli, muy bien. Entonces, la lámina cribosa, ¿para qué sirve la lámina cribosa? ¿Por qué hay orificio? Para alojar el filete nervioso del nervio olfatorio, doctor. Muy bien, da paso a los filetes nerviosos del nervio olfatorio. Aquí se va a formar el bulbo olfatorio y luego el nervio olfatorio. Muy bien. Por delante de la apófisis cristagalli, ¿qué hay? El agujero ciego. El agujero ciego. Y por delante del agujero ciego, ¿qué hay? La cresta frontal. Cresta frontal y que se continúa con el surco del seno longitudinal superior. Y a los lados de la lámina cribosa, las fosas frontales y esto que estoy mostrando aquí que se llama el piso de las fosas frontales no es liso, presenta una serie de rugosidades. ¿Qué se llaman? Las impresiones digitales y las eminencias Muy bien. Mamarias. Impresiones digitales y eminencias mamilares. Perfecto. Debido a las huellas que deja el cerebro, ¿no? Por eso hay esas impresiones digitales y eminencias mamilares. Que el cerebro tiene surcos y por eso es que es rugoso esa porción, ¿no? Posteriormente, ¿qué encontramos? A ver, ¿qué se llama esto de aquí? Proceso etmoidal del efenoide. Eso etmoidal del efenoide. ¿Y eso? El yun efenoidal. Muy bien. ¿Y esto de aquí? Limbo esfenoidal, ¿no? El limbo esfenoidal y aquí está el tubérculo de la silla, ¿no? Entonces todo esto nosotros encontramos en la fosa craneal anterior. Y aquí en la base de las apófisis, o perdón, de las alas menores hay un orificio. ¿Cómo se llama ese orificio? Orificio Conducto. óptico. Conducto óptico. ¿Para qué sirve el conducto óptico? Pasa el nervio óptico, doctor. Pasa el nervio óptico. ¿Y quién más? La arteria La oftálmica. arteria oftálmica. Muy bien, la arteria oftálmica. Y vamos a aprovechar aquí esta imagen. Vemos el hueso frontal, que existe espacio ahí en la parte lateral del frontal, ¿no? En el interior del frontal. ¿Cómo se llaman esos espacios que hay dentro del frontal en este caso? ¿Cómo se llaman los espacios que hay dentro de los huesos? Senos. Perfecto. Este es el seno frontal, vean, ¿no? Y les decía yo, igual que el seno maxilar, cuando se inflama, producen la sinusitis, ¿no? Y pues ahí provienen las cefaleas, los dolores de cabeza, ¿no? Entonces, vean, ustedes ya conocen seno frontal, ¿no? Seno frontal.
Y recuerden también que estos huesos presentan, o los huesos del cráneo tienen una tabla externa, una tabla interna, y entre las dos tablas se encuentra el díploe. El díploe es el tejido esponjoso que tienen los huesos del cráneo. Muy bien, hemos aprovechado la fosa craneal media o anterior. Ahora la fosa craneal media. Aquí está la fosa craneal media. A ver, ¿qué encontramos? Vamos desde afuera. La cara interna de la escama del temporal. ¿Para qué sirve la cara interna de la escama del temporal? Para alojar el lóbulo temporal del cerebro, doctor. Muy bien. Sigamos para adentro. Aquí está la cara anterosuperior del peñasco. La cara anterosuperior del peñasco del temporal. ¿Qué hay en la cara anterosuperior del peñasco? Es la cara cerebral, ¿no? La cara cerebral. Aloja el cerebro también. Aquí se encuentra una fosita. ¿Qué se llama esa fosita? Es la fosita de Gasser o fosita trigeminal. Aloja el ganglio de Gasser o ganglio trigeminal. ¿Ya? Aquí se encuentran los hiatos de falopio para dar paso al nervio petroso mayor, rama del facial, y al nervio petroso menor. La eminencia arcuata y el tegmen tímpani. Y en el vértice del peñasco, al unirse con el cuerpo del esfenoide y el ala mayor del esfenoide, va a formar este orificio que se llama... ¿Qué se llama ese orificio? Foramen lacerum. Rasgado anterior o foramen lacerum. Muy bien, que está dividido en dos porciones por la língula del esfenoide, ¿no? Esta pequeña espina que vemos ahí que sale del cuerpo del esfenoide. Muy bien. Luego también encontramos la silla turca. ¿Para qué sirve la silla turca? Glándula pituitaria hipófisis para alojar, doctor. Muy bien, la glándula hipófisis o pituitaria. Perfecto. Y aquí hay un orificio. ¿Qué se llama este orificio? Que está en Agujero oval. en el recorrido del ala mayor del esfenoide, vamos a encontrar orificios, ¿no? Este es el agujero oval. ¿Para qué sirve el agujero oval? Pasa el nervio mandibular y... Sí. Nervio mandibular, muy bien. Aquí adelante va a haber un orificio redondo. No quiero mover la imagen para que esto que he pintado aquí no se distorsione, pero enseguida les muestro, ¿ya? La hendidura esfenoidal, ¿no? ¿Para qué sirve la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior? Ahí adelante va a estar, enseguida les muestro. ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa por ahí? Cuando vean orificios es porque pasa arterias, venas o nervios, ¿no? No es que ven el orificio y no pasa nada, siempre pasan, ¿no? ¿Qué pasa por la hendidura esfenoidal? Pasa los pares número 3, 4 y 6 y la arteria oftálmica. Muy bien. ¿La arteria? Oftálmica. No, la arteria oftálmica es por el conducto óptico, nervio óptico y arteria oftálmica. Si no es la arteria, ¿quién es que pasa por ahí? La vena oftálmica. La vena oftálmica, el nervio oftálmico. ¿Y qué más? Nervio nasal, doctor. Nervio nasal, lagrimalis frontal, el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el sexto par craneal, la vena oftálmica, el nervio oftálmico y la raíz simpática del ganglio oftálmico. Eso es lo que pasa por la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. Más por detrás hay un agujero que se llama agujero redondo. Redondo mayor. ¿Qué pasa por el redondo mayor? El nervio maxilar. Muy bien, el nervio maxilar. El agujero oval, ¿qué pasa? Nervio mandibular. Mandibular. Muy bien, y por el agujero espinoso o redondo menor, ¿qué estructura pasa? La arteria meningea media. Perfecto, muy bien, arteria meningea media. Perfecto.
Existen otros orificios accesorios, pero son inconstantes, ¿no? No los vamos a nombrar. Aquí está el agujero espinoso, ¿no? Muy bien, esa es la fosa craneal media. Y la fosa craneal posterior, ¿qué encontramos? Este gran orificio, en primer lugar, es el agujero occipital o foramen magnum. ¿Qué pasa por el foramen magnum? La médula espinal, nervios, arterias vertebrales. Muy bien, médula espinal y sus envolturas, los nervios espinales y las arterias vertebrales. Muy bien. ¿Qué se llama esta apófisis? Basilar, doctor. Apófisis basilar. ¿Con quién se articula la apófisis basilar? Con la cara posterior del hueso esfenoide. Con la cara posterior del cuerpo del esfenoide, ¿no? Muy bien. Y aquí se encuentra el agujero rasgado posterior. A ver, vamos a borrar ya esas líneas, ya sabemos. Ahora lo vamos a mover un poquito el hueso. Ahí. Muy bien. Aquí se encuentra el agujero rasgado posterior. ¿Qué pasa por el agujero rasgado posterior? Recuerden cómo está formado. Por el borde inferior del occipital y el borde posterior del peñasco del temporal. Ese es el agujero rasgado posterior. ¿Qué pasa por ahí? O también llamado agujero yugular. ¿Qué pasa por ahí? El nervio neumogástrico, 10º par craneal, el nervio glosofaríngeo, 9º par craneal, y el nervio accesorio espinal es el 11 par craneal. Y la vena yugular. Por eso se llama agujero rasgado posterior o agujero yugular. Una vez que sale, va a formar el golfo de la vena yugular. Y aquí está la cara postero superior del peñasco del temporal. Cara cerebelosa porque va a estar en relación con el cerebelo. Y aquí se encuentra el conducto auditivo interno. ¿Qué pasa por el conducto auditivo interno? El nervio nuclear y vestibular. El nervio facial, las ramas... Vestíbulo coclear. Eso, el nervio vestíbulo coclear, es decir, coclear y vestibular que forman el auditivo, el 8º par craneal, el nervio facial y la rama sensitiva del nervio facial, que es el nervio intermediario de Reisberg. Muy bien. Y aquí ya vemos lo que les quería mostrar hace un momento, la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, el agujero redondo mayor, el agujero oval y el agujero espinoso o redondo menor. Todo eso en el borde interno del ala mayor del esfenoide. Este es el ala mayor del esfenoide. En su borde interno, en su recorrido del borde interno, se encuentran esos orificios. Porque este es el borde externo del ala mayor del esfenoide que se articula con la escama del temporal. Borde externo del ala mayor con la escama del temporal. En el borde interno del ala mayor se encuentran esos orificios y esta es la cara endocraneal que es cóncava y aloja el lóbulo esfenoidal del cerebro porque la cara exocraneal del ala mayor está dividida por la cresta nasal en una porción orbitaria y porción temporal, ¿no? Muy bien. ¿Qué hemos dicho que se llama este orificio de aquí? Agujero rasgado anterior o lacerum, doctor. Muy bien. ¿Qué pasa por ahí? Esa arteria que estamos viendo ahí, miren. La carótida interna. La arteria carótida interna. La arteria carótida interna. Y aquí está rodeado por la meninge y el plexo simpático y va a formar el seno carotidio, ¿no? El seno carotidio. Entonces, la carótida, cuando se rodea de la meninge y del plexo simpático, forma el seno carotidio y se localiza aquí en el canal carotidio que se encuentra a los lados o en las caras laterales del cuerpo del esfenoide.
Entonces es la carótida interna. ¿Por dónde ingresa la carótida interna al cráneo? ¿Por dónde ingresa? A ver, veamos por abajo, ahí. Ahí está la carótida interna. Esa es la arteria carótida interna. En la cara posterior e inferior del peñasco del temporal, recuerden que existe el orificio inferior del conducto carotidio. Por ahí ingresa al cráneo la carótida, miren. ¿Ya? Por ahí está ingresando al cráneo, hace su recorrido dentro del peñasco y sale por el vértice del peñasco del temporal, inclusive el vértice del peñasco del temporal, como dice el libro, está labrado a manera de pico de flauta, ¿no? Labrado a manera de pico de flauta. Luego forma parte del conducto lacerum y se sitúa en el canal cavernoso, ¿no? Del seno cavernoso ya en las partes laterales del cuerpo del efenoide. Muy bien. Y aquí vemos el agujero rasgado posterior. Este es rasgado anterior. Aquí es rasgado posterior o agujero yugular. ¿Qué pasa por el agujero yugular? Glosofaringio, neumogástrico y espinal y una vena. ¿Qué vena es? La vena Yugular interna. yugular interna, Eso, doctor. la vena yugular interna. Por ahí pasa, ¿no? En realidad se continúa con uno de los senos, el seno lateral. Yugular interna no hay dentro del cráneo. El seno lateral sale y se transforma en vena yugular, que sale por ahí. Y veamos por debajo la vena yugular. Ahí está la vena yugular. Inclusive forma el golfo de la vena yugular. Es decir, esta dilatación se llama golfo de la vena yugular interna y se encuentra en la fosa yugular, en la cara póstero inferior del peñasco. Recuerden, repasemos la cara póstero inferior. ¿Qué presenta? La apófisis estiloide, que inserta el ramillete de Riolano, los ligamentos y los músculos, ¿no? Que ya los conocemos. El agujero estilomastoideo, que da paso a la arteria estilomastoidea y al nervio facial. Por ahí sale el nervio facial. Luego presenta la fosa yugular, que aloja a la vena yugular, al golfo de la vena yugular. Luego hay el orificio interno del conducto, o el orificio inferior del conducto carotidio. Por ahí ingresa la arteria carótida. Ya sabemos que se va hacia el foramen lacerum. Y aquí entre la fosa yugular y el orificio inferior del conducto carotidio se encuentra el agujero carótico timpánico o timpánico simplemente, ¿no? Para dar paso al nervio de Jacobson, que es rama del glosofaringio, o nervio timpánico, ¿no? Ese nervio Jacobson que va a dar origen a los nervios petrosos profundos, ¿no? Muy bien. Entonces, ok, entonces hemos hecho un repaso general de los huesos, ¿no es cierto? De los huesos del cráneo, huesos de la cara. Esa es la clase de hoy.